¿Qué sucede? A muy temprana edad yo comencé a tener experiencia, Darwin, con lo que es, con el mundo sobrenatural. O sea, yo a muy temprana edad comenzaba a ver sombras, escuchaba voces. Yo veía sombras que atravesaban las paredes. Okay. ¿Qué sucede? Yo comencé a tener estos azotes y comencé a preguntarme, o sea, de ser una persona que lo van a filmar, a ser un loco, es algo que a uno le baja la autoestima. Literalmente tú no puedes decir que tú estabas loco de mente. Exactamente, sí. Porque había veces que yo sentía como que la mente se me iba y me daba vueltas. Y yo quería hacer cosas como que no tenían sentido. Por ejemplo, pegarme de una pared y quedarme así. Por ejemplo, quedarme así. Dios te bendiga y Dios te guarde. Qué placer, qué honor saludarte por esta vía. Soy tu hermano Darwin Arias, conductor de dicho programa La Visión del Remanente. Y hoy tengo un amigo, hoy tengo el evangelista Pedro Mejía. Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Bien, 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 gracias a Dios, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a este hombre de Dios aquí porque él tiene una palabra de Dios y nos quiere hablar acerca de su testimonio. Y yo quiero ya entregarle ya los micrófonos para que él comience a hablar, pero quiero invitarte a que te suscribas al canal, que le dé a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos. Vamos a dejar a nuestro hermano que nos diga de dónde viene, quiénes son sus padres, cómo fue tu vida en la infancia. Bien, Dios le bendiga de una manera especial. Respondemos al nombre de Pedro Mejía, somos evangelistas por la gracia y misericordia del Señor. Amén. Entonces, bien, Darwin, Dios te bendiga de una manera especial y damos gracias a Dios por abrirnos este espacio. Gloria a Dios. Y sabemos que este testimonio, esta palabra, va a bendecir la vida de muchas personas. Yo lo creo. De verdad que cuando estuvimos detrás de cámara hablando de tu testimonio me impactó bastante y yo sé que va a bendecir a muchas personas que quizás estaban pasando por una situación igual que la tuya. Tu madre, tu padre, cuéntanos cómo vienen. Bien, mi padre es puertorriqueño, su nombre es Eligio Moisés, okay. Y mi madre es de acá, de República Dominicana. Qué bendición. Bien, ¿qué sucede? A muy temprana edad yo comencé a tener experiencia, Darwin, con lo que es, con el mundo sobrenatural. O sea, yo a muy temprana edad comenzaba a ver sombras, escuchaba voces. Yo veía sombras que atravesaban las paredes y que subían del piso. Wow. Entonces, fue una infancia en algún momento de mucho temor. Sí, yo tuve la dicha de tener una maestra que ella es cristiana y ella notó que había algo fuera de lo normal en mí. Sí. Sí, entonces recuerdo que una vez estaba en la escuela y ella me vio como que yo estaba hablando con una persona y yo sentía que estaba hablando con alguien. Y era solo. Pero ella me miraba y me veía hablando solo. Entonces ella inmediatamente, al ser una persona espiritual o sensible a lo espiritual, ella sabía que había algo que no estaba bien. Que no cuadraba. Exactamente. Entonces, muchas veces los espíritus, a temprana edad, todo va a depender del nivel de depósito que esa persona, que ese niño, esa niña, tenga de parte de Dios. Okay. Porque Dios va a tratar de entrar en contacto con la persona, pero también las tinieblas van a tratar de entrar en contacto con la persona. Entonces, tremendo. A mí realmente comenzaron a llevarme a la iglesia, comenzaron a instruirme, pero todavía no había una conciencia, o sea, creada en mí. O
sea, yo iba porque, ¿me entiendes? Me llevaban. Te llevaban. Exactamente, pero no había una conciencia cimentada. Ok. Entonces, entiendo. ¿qué sucede? Comenzamos a ver cosas que en el momento no entendíamos. No entendíamos. Es decir, que desde pequeño tú tuviste experiencias sobrenaturales. Exactamente. Había veces yo escuchaba voces que me decían que me quitara la vida. ¿Cómo? ¿Y qué edad? Sí, más o menos una edad, a eso empezó, se agudizó ya a eso de los 12 años, pero desde niño siempre escuchaba voces y pensaba en ocasiones que personas me llamaban. Y yo, o sea, como niño yo decía lo que era, no, ese es mi amigo imaginario, pero no era tal amigo imaginario. Wow. Era que el mundo de las tinieblas estaba comenzando a tener un contacto cada vez más constante conmigo. Entonces, por eso hay niños que tienen cierto comportamiento que los padres se esfuerzan en darle una crianza, en darle, o sea, guiarlo por el buen camino, pudiéramos decirlo así. ¿Y qué sucede? Ellos ven todos los esfuerzos, ven todos los sacrificios, como que en ocasiones como que no valen la pena. El enemigo comienza a administrarle eso a muchos padres. Como que no vale la pena a el niño. Exactamente, guiarlo, porque el muchacho no entiende. Entonces, ¿qué sucede? Yo era bien dado para el asunto de los deportes. Mis padres vieron eso a temprana edad. ¿Y qué sucede? Me meten a la pelota para yo quemar toda esa ansiedad de correr. Sí. Y me di bueno en ese ámbito. Pero ¿de manera que? Profesional, digamos. Casi profesional, porque estuve cerca de que me firmaran los Dodgers de Los Ángeles, pero estaba bien. Sí, no, Dios a cada persona, Dios le da un sinnúmero de complementos. Claro. Complementos para que la persona de alguna u otra forma pueda avanzar. Pero ¿qué sucede? En un tryout a mí me dan un pelotazo, que esa fue una parte que detrás de cámara no te había comentado. Yo perdí la vista de mi ojo izquierdo. Totalmente. Y cuando a mí me levantan del piso, que me ponen un espejo, yo me veo con el ojo derecho y veo que esto está inflamado. Y la parte blanca del ojo yo lo tenía rojo como el logo de YouTube, para que tú me entiendas. Entonces, ellos me llevaron al médico y el doctor que me atendió me dijo que yo tenía todos los vasos capilares explotados. Entonces, yo no podía ver. O sea, ellos me pusieron, o sea, un número de bolsas de hielo para que bajara la inflamación, pero yo no veía. Entonces yo ahí mismo en el play, cuando me levantaron del piso, yo dije dentro de mí, por favor, que yo no quede ciego, que yo no pierda la vista en mi ojo izquierdo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Dios comenzó a hacerse el presente, pero de una forma que yo no lo podía identificar. Yo no lo podía identificar realmente. Porque yo un día, sentado en mi casa, ya la inflamación estaba bajando, pero me quedó como un bulto en la ceja, aquí, aquí arriba. Sí. Y me llevaron a hacer análisis porque podía ser peligroso. Podía crearse un cáncer. Exactamente. Tal parte del párpado, qué sé yo, algo así. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que yo dentro de mí, sin conocer a Dios, yo comencé a decirle al Señor, tú puedes abrirme el párpado. Y yo un día desperté. Wow. Y comencé, me despertó el dolor, ciertamente. El dolor me despertó del ojo izquierdo y yo comencé a botar agua. ¿Del ojo? Sí, a botar agua con sangre. Y cada vez que intentaba pestañear me dolía mucho, pero yo no dejaba de intentarlo. ¿Y qué sucede? Poco a poco comencé a ver, hasta que mi vista
volvió en mi ojo izquierdo. Yo, claro, yo dije que yo más nunca iba a pisar un play, pero usted sabe cómo de que yo me sané, yo volví para mi play a firmar. A correr fanático. Exactamente. Entonces tú sentiste que ese milagro, Dios hizo un milagro en tu ojo cuando... Exactamente. Porque es como te decía, Dios trata de ponerse en contacto con nosotros, pero... muchas veces rehusamos. Exactamente, muchas veces rehusamos. ¿Rehusaste tú alguna vez que tú sentías que Dios trataba contigo? Sí, yo por ejemplo, otra cosa que tampoco te dije, yo no creía en los milagros. No creía. No. Yo iba a la campaña, Darwin, y yo veía a la gente cuando oraban y caían por ello. Yo decía que todo eso era cuento. Porque yo en una campaña yo fui y yo vi que un predicador le hizo así a un muchacho que casi lo decogotó. Sí, y se armó un Gloria a Dios. Exacto. Sí, el varón tenía la unción de Sansón. Entonces, lo reempujó. Sí, lo empujó y yo desde ese entonces me cerré. Pero ¿qué sucede? Dios comenzó a través de múltiples procesos a trabajar lo que es mi fe. Porque yo era una persona bien incrédula, a pesar de venir de una familia de generaciones de cristianos. Entonces, yo digo que parte de ese proceso que Dios me permitió ver fue para hacerme ver que Dios era real y que Dios sanaba, o sea, y me hizo verlo en mi propio cuerpo, en mi propio ser. En otro preámbulo, abriendo tu madre, ¿cómo influía ella en ti? ¿Cómo era ella? Porque hablamos de tu padre, me gustaría ir por parte. ¿Cómo influía tu madre en tu niñez? Bueno, mi madre, ella siempre me decía que era bueno que yo practicara deporte y realmente ella siempre me decretaba palabras positivas. Yo recuerdo que en una ocasión, yo no entendí por qué, pero ella a mí me sentó en su pierna y me dijo: si tú quieres ser rico, tú puedes lograrlo. Si tú quieres lograr un objetivo, tú puedes hacerlo. Tú lo que tienes que proponértelo y no desistir. Ella siempre me da palabras de aliento, palabras positivas de que yo podía. Pero también lo más importante, ella comenzó a conducirme en el camino. Ella comenzó a llevarme a la iglesia y di mis primeros pasos, aunque de una forma inconsciente, pero di mis primeros pasos en lo que es el Señor. En lo que es el Señor. ¿Qué era tu madre en tiempo atrás? Tú me contaste algo de tu madre que era una mujer de Dios, que oraba mucho. Cuéntame de eso. Sí. No, mi madre, ella, de nombre Cristina, sí. Ella era una mujer bien usada por Dios. Bien usada. Y ¿qué sucede? En una ocasión, una amiga de ella la invita a una reunión, pero ella no le dice a mi mamá que es una reunión política. Ella simplemente le dice: no, que a mí me gusta cómo tú oras. Le invitaron. Pero le dice a mi mamá que es para una reunión, pero no le dice que algo político. Y cuando mi mamá llega a ese lugar, ahí hay muchos funcionarios y gente del gobierno. Entonces, esa persona que mi madre conocía, esa es Alexandra Izquierdo. Okay. Sí, cuando ella vivía en la zona oriental, por ahí por Megacentro. Entonces, cuando esa ya no era tan famosa, eso fue ya hace un tiempo. ¿Y qué sucede? Mi mamá está ahí y ella a la señora y le dice: mira, aquí hay políticos. Y ella se apretó. Pero yo dije: no, yo te traje para orar porque se siente algo cuando tú oras. Sí, entonces mi madre para aperturar la reunión, ella hizo la oración inicial. ¿Y qué sucede? Allá había un seguridad y un empleado de un político bien famoso, él que falleció, que tenía cáncer. Tenía cáncer. Estoy tratando de ir despacio para contarlo detalladamente. Exactamente.
Él tenía cáncer y él luego testificó de que cuando mi madre estaba orando, él sintió que una mano caliente le puso la mano atrás y como que se le llevó el cáncer. Padre. Y él sintió que los ojos se le calentaron y comenzó a llorar. Entonces, ya le habían comenzado a dar quimio. Entonces, automáticamente se le fue ese cáncer. Exactamente, cuando él va y va a hacerse los chequeos, o sea, hace otro tratamiento de quimio, el cáncer ya no estaba. Padre de la gloria. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona se volvieron locos con mi madre y ahí había había ministros que estaban ahí y comenzaron a agendarle para la romana a mi mamá. Entonces, de ahí se le abrieron varias puertas. Para ir a orar para ir a predicar para la romana. Okay. Entonces ella me llevaba a mí y yo veía el mover. Yo veía gente ciega, gente con cáncer. Wow. En ella había algo que Dios le había entregado con esa enfermedad del cáncer, porque había gente que lo vomitaba literal. Una unción poderosa. Sí. Y mire, cuando ella iba a poner la iglesia, ella no quería poner la iglesia, ella quería que fuera Dios. Y recuerdo que ella hizo un culto en la calle, hizo un culto en una esquina. En aquel entonces era con un megáfono. Predicando con su megáfono. Exactamente. Y esa esquina se puso que parecía una concentración, lleno de gente. Cuando hay poder, el mismo poder trae la gente. Sí, exacto. O sea, el poder llama, claro. el poder cautiva a la persona. Cuando la persona ve que hay un resultado. Entonces, ¿qué sucede? El resultado, eso se riega y la gente sale a buscar su milagro, su dimensión. Exactamente, mire, y fue algo tan glorioso, que una de las personas que estaba ahí tenía un local vacío y se lo dio a mi mamá. Wow. Y ahí fue que ella puso la iglesia. ¿Tu mamá sigue en el camino? Ella sigue en el camino, pero ya no está pastoreando. No. Cuéntame tu edad ya entre los 13, 14 años. ¿Cómo tú te manejabas en esa edad? Una edad que hay mucha presión, casi llegando, ya siendo un adolescente. ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo, ¿qué le digo? Tuve una adolescencia bien fuerte, porque era bien hábil y al practicar deporte desde temprana edad, el cuerpo se me había desarrollado más que mucho de mi edad. Entonces, parecía una persona ya. Exactamente. Entonces yo en ocasiones llegué a ir a lugares como discoteca y decía que se me quedó la cédula a andar en el coro y eso. Entonces entré también lo que fueron los fraudes electrónicos. Cuéntanos ahí de eso, de los fraudes electrónicos, eso no es lo que llaman chipero. Sí, nosotros lo hacíamos eso, bajábamos tenis, gorra, o sea, ropa y las revendíamos, pero algo que a mí y a un grupo de compañeros nos gustaba hacer, nosotros lo que hacíamos, sacábamos un número de una compañía, buscábamos una amiga de nosotros, que fuera aparente y le decíamos que nos diera fotos. Entonces nosotros chateábamos con los tigres como que si fuera la mujer y le mandábamos la foto y le decíamos, no, mira, si quieres más contenido tiene que depositar, ponernos algo en Caribe Express. Y nosotros hablábamos con sin número de gente pensando que eran mujeres y nos estaban depositando era nosotros, porque nosotros lo que andábamos era en dinero. Padre. Entonces ese dinero nosotros agarramos, lo explotábamos y, ¿qué te digo? Lo malgastábamos de una manera, o sea, que eso daba pena. Eso da pena. Entonces, ¿qué sucede? Otros amigos ya entraron más adentro. Yo siempre me mantuve bajo perfil con eso, porque hubieron muchos que lo arrestaron, porque llamaban mucho la atención. Tú me decías anoche de que ustedes entraron en un nivel, o tú, que el dinero te lo enviaban, por ejemplo, en joya. Por ejemplo, tú hacías trabajo y tú que tenía un colombiano que... Exactamente, sí, había un contacto en Colombia que él estaba allá
Y nosotros había veces que nosotros o lo tuve en vez, lo dábamos directamente a Colombia. Nosotros lo que hacemos, le trabajábamos a gente anciana, porque tú sabes que una persona anciana no está pendiente a las notificaciones ni nada de eso, no se fija de nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa cuenta nosotros en un español básico la desmantelábamos y le sacábamos en ocasiones hasta $2,000. Padre. Entonces, otras veces lo hacíamos con una persona en Estados Unidos y lo que hacíamos era que buscábamos diferentes personas para que... Dios mío. ¿Me quieres preguntar? Sí. Okay. Depositar el dinero, porque nos podían bloquear la cuenta si nos caía una suma muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Ese dinero nosotros lo hacíamos que llegara a Colombia y allá que lo comprara en prenda, en guillo, en cadena, o sea, en cubana. Lo traían para acá. Exacto, y lo traíamos en tanque. Entonces, ¿qué sucede? Hubieron personas que ellos, ya cuando yo comencé a quererme alejar de ese mundo, ellos me hicieron ofertas. Porque si yo le digo algo, eso no es algo que es nuevo. Eso aquí tiene, o sea, eso tiene mucho tiempo. Robo cibernético. Exactamente, los fraudes electrónicos, eso no es algo nuevo. Lo que pasa es que le ponen un nombre jocoso, mochipero, y se centra en una parte y se ve como si fuera algo nuevo. Que los chiperos que andan en Civi, que siempre la policía está atrás de ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo comencé a quererme apartar de ese mundo y ese mundo comenzó a hacerme oferta. Yo recuerdo que ya yo tenía como 6 meses que no bromaba con eso y llegó un muchacho cuando yo estaba viviendo en la casa de un tío mío, que él es viajero, y yo le estaba cuidando esa casa porque él estaba en Nueva York. Entonces él llegó allá en un Civic con una laptop y con un bulto así como de ese tamaño. Ya tú sabías todo. Exactamente, yo sabía más o menos qué es lo que él quería, pero yo, o sea, había una batalla interna dentro de mí, pero yo dije, no, ya yo no estoy en eso. No estoy en eso. Y el tipo tenía ahí en prenda más de 500,000 pesos. ¿Y la vida tuya con las mujeres? ¿Cómo pasaste tu tiempo? Ayer me contaba acerca de eso, de las mujeres. Cuéntanos ahí. Ok. Sí, no, mira, en esa vida yo mujerié bastante para mi edad. Porque como te dije, andaba demasiado rápido. Entonces en una ocasión ya el vacío era tan tal que yo a una mujer le pagué 7,000 pesos, pero no era para nada. Wow. Sino era para que ella me escuchara hablar. Para yo desahogarme. Porque ya había un vacío que ni el dinero, ni las prendas, o sea, ni ese mundo, o sea, lo podía llenar. Porque una vez ya tú obtienes, o sea, algo en este mundo, ya simplemente, ya se logró. Ya se logró. Exactamente. Entonces ya no hay. Pero tú sentías que querías más y más y nada te llenaba. Exactamente. Entonces yo lo que quería en una vez, comencé a idear, o sea, agarrar una vuelta, como le dicen, y dar un tumbe de 15 millones de pesos. Ah, pues tú no eras fácil. Claro. Tú no eras fácil. ¿Qué sucede? Yo quería comprar, o sea, con eso, sacar apartamento y no sacarlo de que, o sea, que lo comprar así al cash, sino sacarlo con cuota para no disimular. Y pagándolo al paso. Exactamente. Para que no se lo lleve la... Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Luego de ahí, a mi madre, ya cuando eso le había dado una trombosis, que hay un testimonio ahí tremendo, a ella vuelve a tener otra trombosis y Dios comienza a tratar conmigo sobre eso. Yo venía con un tiempo luchando, porque son cosas, una vez que tú aprendes a conseguir dinero en ese mundo, esa lucha está ahí. Claro. ¿Entiendes? Porque no es lo mismo que tú duras un 8 a 5 en un trabajo. Que saber fabricarlo, que tú mismo sabes cómo hacer las gestiones, pero sabiendo que es malo. Exactamente. Sabiendo que es malo, que
que eso que tú estás haciendo no es legal ante la sociedad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede cuando mi madre le da esa segunda trombosis? Yo comienzo a pensar. Y yo dije, wow, pero yo me imagino esa persona que, o sea, que tengo un dinero por si pasa algo. Sí. O sea, ¿qué sucede si yo a esa persona le quité ese dinero y tiene un familiar malo, tuvo un accidente? Eso comenzó a mí a trabajarme. Dios mío. Y yo quise alejarme de eso de una forma radical. Los compañeros tuyos, los amigos, ¿cómo eran? Los que andaban contigo, ¿eran gente abusadores? ¿Cómo? No, eran, o sea, eran muchachos del deporte, del baloncesto. Sí. Pero que luego, hay cosas, por ejemplo, un video bueno para las personas que tienen hijos. O sea, que muchas veces los hijos engañan a su padre. O sea, le hacen una pantalla con los estudios, con los deportes, pero no saben que atrás de ese telón hay otra vida. En realidad no es real. Exactamente, o sea, eso está ahí, pero hay una estructura que se ha construido, que se ha establecido. Entonces, esos amigos míos, ellos también eran de ese mundo, del chipeo, del tarjeteo, de los fraudes electrónicos. ¿Y qué sucede? Yo comencé a despegármele. ¿Tú nunca llegaste a caer preso? No, gracias a Dios no, porque yo decía algo. Yo decía en aquel entonces, no, yo soy demasiado inteligente para caer preso. Entonces, yo cuando veía en los lugares los problemas, yo 10 minutos antes me recogía. El Dios tratando contigo. Exactamente. Ponía su... Mira, en una ocasión, yo estaba en un torneo de baloncesto. ¿Jugaba basquetbol también? Sí. Pero ya después que tú dejaste la pelota. Exactamente, porque ese es otro proceso. Sí, porque Dios comenzó a llamar mi atención. Y cuando se cae, o sea, lo de la pelota, entonces, ¿qué sucede? Un día yo estoy en la cancha y me dan una pelota de baloncesto. Y yo nunca, o sea, me había dedicado a jugar baloncesto, pero yo sí había visto muchos videos de Jordan y eso. Sí. Entonces yo comencé a tirar tiros y el que del entrenamiento se quedó mirándome. El manager. Porque yo encesté como 15 tiros, uno detrás de otro. Y él me dijo, pero ven, vamos a meterte en un torneo. Y así sin yo, o sea, me metió, exactamente, me metió en un torneo. Y en ese torneo a mí me la daban era para tirarla. Entonces, en ese torneo, ¿qué sucede? Me fue bien, que de hecho en un partido yo encesté como 32 puntos. Y ellos me dijeron, no, hay talento. Entonces comenzaron a trabajarme, comenzaron a darme práctica para lo que es el dribleo y eso. Y comencé a centrarme, al yo tener una hermana que vive en Estados Unidos. Yo lo que pensaba era ganarme una beca y jugar por los Estados Unidos. Exacto, y jugar baloncesto. Pero ¿qué sucede? Entonces ahí viene, a mi madre le da otra trombosis. ¿Van dos? 3. ¿3? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Eso a mí me trabaja. Y entonces ahí mismo. ¿Y quién atendía a tu madre así? ¿Quién atendía? Mi hermana en aquel entonces. Mi hermana la atendía. ¿Qué sucede? Yo contaba con eso porque también mi hermana vive en Estados Unidos. Sí. Contaba en ese sentido con ella, pero ¿qué sucede? Ella me está haciendo el papeleo para llevarme para yo jugar. Y por eso yo me metí a jugar basquetbol. Entonces, los papeles. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? A ella queda sin trabajo y se cae el proceso. Porque una persona que no está laborando en Estados Unidos no puede llevar personas para allá porque está llevando descarga al país. Claro. Entonces se cayó todo, yo me desencanté completamente y entonces Dios vuelve a tratar conmigo y en ese tratar de Dios conmigo, entonces vienen también las tinieblas. ¿Cómo comienza la tiniebla a operar en tu vida? ¿Cómo las tinieblas comienzan a operar en el sentido de que tú me hablabas ayer, de cómo tú te ponías y cómo empezaste a entrar en estos asuntos? Exacto. Esa audiencia que está ahí, hay personas
que tienen hijos, tienen familiares Sí. que tienen esta condición, Darwin. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que le da vergüenza, o sea, que sepan esta condición. Mi consejo es, acérquense a su pastor, acérquense a alguien espiritual que pueda tratar el caso. Porque realmente fue algo que a mí me abordó de imprevisto. Yo un día me desperté Sí. y no recordaba los nombres de las personas de mi casa. Eso fue algo que a mí me chocó. Es decir, que tú te levantaste un día y tú no conocías a nadie. Exactamente, exactamente. Entonces, otro día yo me levantaba y no podía mover mi brazo, pero me acordaba de la gente. Y yo comenzaba a preguntarme, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Pero tú estabas pasando, tú nunca llegaste ahí a brujo, a nada de eso, ni tu familia contigo. Conmigo no, pero de la parte de la familia de mi padre, ellos sí hace unos años sí tuvieron, exacto, visitaban esos asuntos. Entonces, ¿qué sucede? Y acontece, yo comencé a tener esa serie de azotes y yo me preocupaba sobremanera porque me daba miedo que la gente me viera. Okay. ¿Qué sucede? Yo comencé a tener estos azotes y comencé a preguntarme, o sea, de ser una persona que lo van a filmar, a ser un loco, es algo que a uno le baja la autoestima. Literalmente tú me puedes decir que tú estabas loco de mente. Exactamente, sí. Porque había veces que yo sentía como que la mente se me iba y me daba vueltas. Y yo quería hacer cosas como que no tenían sentido. Por ejemplo, pegarme de una pared y quedarme así. Por ejemplo, quedarme así. Horas y horas y horas. Sí. Otra vez acostarme boca arriba en el piso. O sea, una serie de comportamientos. Y caminaba. Sí. Sí, en una ocasión yo, o sea, estaba en la cancha y yo me fui lejos. Comencé a pensar y comencé a caminar. Comencé a caminar. Cuando me vine a dar cuenta, yo estaba como a 10 kilómetros o más. Y yo me veía los pies que estaban hinchados. Y yo lleno de polvo y sudado. Cuando tú entrabas en sí, ¿qué tú pensabas? Cuando tú entrabas en sí, no lloraba, no decía... Sí, porque son momentos fuertes. De tú ser una persona normal, a tú pasar por eso, que la gente se te aleje, porque hay personas, claro, yo digo que Dios me guardó de una forma, que claro, eran personas que se dieron cuenta de que había algo que estaba mal, porque había veces que hasta me encontraban hablando solo, ¿entiendes? Porque yo sentía como que estoy hablando contigo, profeta. Llegaron a encerrarte en cuarto, qué sé yo. Sí, en mi habitación, No te dejaban salir y no. Tú, ¿cómo reaccionaba? ¿Eras violento? No, cuando yo me ponía ahí, yo me quedaba tranquilo, yo me daba unos calmantes y yo me dormía. Entonces, ahora sí bien, había veces que era como algo, como una semi-posesión, que se me metía una ira, como yo te contaba ayer. Sí. Y yo recuerdo que en un juego, yo recuerdo que el equipo mío ganó, que yo metí una falta y vale, y entonces una persona me dio un golpe y yo me quedé igual. Entonces la persona comenzó a hablarme y a decirme que iba a buscar un machete, que esto, que lo otro. Y yo le dije, ve, busca lo que te voy a esperar aquí. Cuando yo dije así, la gente comenzaba a correr. La gente comenzaba a correr porque no todo el mundo, o sea, tiene ese valor. Entonces, claro que no. Cuando él vio que yo estaba ahí en la cancha esperándolo a mano, pero él se asustó. Él se quedó como así, como impactado. Entonces, después él me tira, yo me agacho y yo le meto una trompa y le quito el machete. Dios mío. Y entonces con el mango del machete yo le doy ahí en la cara, le hago así. Y después entonces cuando él cae le entro a planazo. Entonces ya cuando yo estaba casi para mocharle el brazo, yo escuché esa voz que me dijo, no lo haga. No lo haga. Wow. Y yo solté el machete, solté al tipo y me fui. Y la gente estaban asustados, nadie se me quería pegar. La gente decía, no, fulano está como loco. ¿Y ahí tú te fuiste para tu casa? Exacto, yo me fui para mi casa porque ahí estaba bien, pero después cuando llegué a mi casa
yo como que me quedé tranquilo y me fui como lejos así. Y me quedé así, como pensando lejos, 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 profundo. Tú me decías ayer que hay muchos niños que a veces tienen amigos imaginarios. Exactamente. ¿Qué tú no puedes decir de eso? Bueno, yo recuerdo que yo escuchaba esos espíritus que me hablaban y ellos decían mi nombre. Mira, yo siento a Dios. Ellos decían mi nombre y me llamaban. Y yo, como los muñequitos había visto el asunto de los amigos imaginarios, sí, yo hablaba y decía, tú eres mi amigo. Y comenzaba a hablar, y yo escuchaba la voz como estamos en este diálogo. Como estamos hablando tú y yo. Sí. Entonces, ahí hay algo, hay un portal que se abre con eso de los amigos espirituales, porque hay espíritu, eso de los amigos espirituales, es de ahí que viene. Claro. Es de ahí que viene. De personas, niños o personas adultas que comienzan a escuchar voces y comienzan a hablarles. Pues de ahí salen los suicidios, de ahí sale el homicidio. O sea, esas voces comienzan a trabajar. Exactamente, a decirte, no, esto es así, esto es lo otro, hasta que envuelve a la persona. Por eso, yo no sé si tú has visto, Darwin, estos videos de las personas que se quieren tirar, que se tiran de un puente, pero una vez ellos se sueltan, ellos gritan y dicen, ¡no! ¡Wow! Porque esos espíritus comienzan a trabajarlo hasta llevarlo a ese punto. Y ya cuando ellos ya están en la baranda que se sueltan, ahí es que su espíritu lo sueltan. Y la persona dice, no, espera, pero ya es muy tarde. Dios mío. Entonces así mismo pasa con los niños. Hay niños que esos espíritus generacionales comienzan a tratar. Por ejemplo, si es una mujer que crió sus hijos solos, esos espíritus comienzan a rondar a ese niño y le dicen, sé como tu mamá, sé así, y después usted ve un moreno con una peluca rosada. Pero eso es algo espiritual. Un lío. Es algo realmente que viene ahí a través de lo que es eso, los amigos imaginarios. Cuando tú estabas en ese lazo, ¿qué tiempo tú duraste así? ¿Y qué cosa tú hacías que ahora mismo tú dices, Dios mío, gracias que tú me libertaste? Bueno, una cosa que yo cruzaba la calle rápido. Sin mirar. Sin mirar. ¿Nunca tuviste un accidente? Nunca. Yo digo que eso fue Dios que me guardó. Y había ocasiones que esas secuelas me atacaban, pero yo estaba más tranquilo. Y en una ocasión yo iba cruzando la calle y no miré. Y mira, Darwin, pasó un vehículo así cerquitica por detrás de mí y otro por el frente, que la gente dijeron lo de Baratán. Y todo el mundo, o sea, estaban jugando baloncesto y todo el mundo se puso la mano en la cabeza. ¿Y tu familia no salía a buscarte cuando tú te ponías de esa forma? No, porque ahí yo me ponía tranquilo, estaba tranquilo. Era algo como de momento. Y es algo que yo lo he visto en lo que es la administración de liberación. Por ejemplo, hay personas que hay veces que uno le ministra liberación y el demonio se queda tranquilito. Se esconde. Sí, para que diga, no, él está bien, bien. Pero él está ahí. Entonces, cuando yo estaba como solo, ahí es que eso se manifestaba. Que eso también es un detalle. La soledad. Exactamente. Hay niños que paran solo últimamente. Sí. Se meten a tu habitación, cogen un teléfono, un celular y pasan el día. Yo creo que muchas de las muertes que ha habido en los Estados Unidos ha sido por este tipo de incidencia, de que hay niños que lo dejan solo en la casa y a veces con YouTube, con toda esta cosa que hay tan moderna, comienzan a mirar, a hacer cosas, a tomar la tarjeta de los padres. Y por eso hay muchas muertes en las escuelas, en los cines. Recuerda que eso parecía una vez algo como normal, que pasaba a diario, que alguien entraba con una pistola. Exactamente. Pero cuando tú le ves la edad, menos de 18 años. Sí, no, y eso viene de esos juegos de Call of Duty, de esos juegos de tiro. Sí. Entonces, esos espíritus que vienen trabajando esos niños, que muchas veces los padres no le ponen la debida atención, vienen esos espíritus. Y cuando la persona se hace, porque yo era adicto a los videojuegos. Sí. Sí, yo era adicto a los videojuegos. Y cuando uno está en esa etapa,
Esos mismos espíritus vienen a administrarte y a decirte busca dinero para jugar. A esto, a lo otro. Mire, Dios mío, tú estás hablando muchas cosas profundas. hay un compañero mío de la escuela que le pasó algo lamentable. Hay un juego que se llama San Andrea. Sí. Un juego como de pandilla y eso. Sí. ¿Qué sucede? Ese juego, él lo asumió de una manera tal que el muchacho cogía la pistola del padre, se amarraba un pañuelo Y salía y para la calle. comenzaba, llamaba a los amiguitos y comenzaban a jugar. Comenzaban a jugar con el alma de su papá. Entonces, ¿qué sucede? En una ocasión, una amiguita fue para allá a hacer la tarea. Yo recuerdo que yo estaba con él primero y él estaba hablando como de comenzar a jugar ese juego y yo no quería. Y yo me fui. Escuchen, Exactamente, yo me fui. Y ellos se quedaron y comenzaron a jugar el juego. Al otro día salió la noticia de que a él se le zafó un tiro y le dio ahí en los pulmones a la muchacha jugando ese juego. Gracias a Dios no, quedó grave, pero el papá del muchacho sí lo metieron preso. Al muchacho lo llevaron a un psicólogo a trabajar y eso. Pero esos espíritus comienzan a operar de múltiples formas. Wow. ¿Sabe que el testimonio tuyo hablando acerca de eso, de esquizofrenia, lunático, mucha gente o estudiosos de la palabra dice que puede influir tu nacimiento? Sí. Que tu nacimiento, cuando naciste, si naciste de noche, estando la luna llena, esto influye mucho en ciertas personas que tienen cierto espíritu así, que tienen bipolaridad y ese tipo de cosas. ¿Qué tú nos puedes decir en base a eso? Ok, bien. Mira, una vez que Dios a mí me liberta, en mí nace o crece una llama de yo indagar acerca de ciertos temas. Y yo no solo me quedé ahí en la Biblia, sino que me interesé en investigar más a fondo. Más a fondo, ok. Y recuerdo que en un libro yo encontré algo que decía que atrás de cada cuerpo celeste, o sea, cada cuerpo celeste, entiéndase estrella, luna, sol y los planetas, o sea, tienen una entidad espiritual asignada. Entonces, estas personas que nacen de madrugada, nacen y es probable que haya un portal abierto de una dimensión tremenda, porque la tiniebla operando de noche y así sucesivamente. Exactamente, mira, como te decía, se me da la palabra, al nacer en ese horario, bajo el dominio de la luna, digámoslo así, sí. O sea, ese espíritu o sea, lunático sale nace de esa palabra, de la luna. Entonces, esos espíritus, dicen los estudiosos, que hay unos espíritus que se mueven, que alteran la mente de los seres humanos. Y ciertamente yo nací, fueron como a las 2 de la mañana. A las 2 la luna está en pleno. Exactamente, a las 2 de la madrugada. Entonces, ¿qué sucede también? Mi nacimiento no fue algo planificado. Cuéntanos. Exacto. Mi papá y mi mamá, ellos tuvieron relaciones, pero ellos, por la edad que tenían avanzada, ellos no pensaron que mi mamá iba a quedar embarazada. Porque mi padre tenía 43 y mi madre tenía 39 y en ese mismo año iba a cumplir 40. Entonces ya era una mujer avanzada en edad. Sí, entonces, para tener hijos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo quedo embarazada, ella sale embarazada de mí. Sí. Y ella comienza a tener una serie de malestares, pero va y se hace radiografía y no encuentran nada. Pero a ella se le mete una inquietud con beberse como una pastilla para evitar cualquier cosa. Para evitar el embarazo. Exactamente, pero también ahí mismo viene otra ansiedad que le impide. Entonces hay una parte de ella que quiere tomársela, pero hay otra que le dice que no. Entonces ella dice, ¿qué es lo que me pasa? Entonces ella va a otro especialista, sí, y se hace el mismo proceso. Y entonces ahí me encuentran atrás de los riñones. Detrás de los riñones. Exacto, yo era un niño más pequeño de lo normal.
Entonces, ¿qué sucede? Padre. A mi madre le dan esa noticia. Entonces, wow, ¿y cómo va a ser eso? Porque yo era así. Era muy, muy pequeño. Pequeñito. Exactamente. Muchas personas, o sea, me dicen cercanos que decían que había alta posibilidad de que yo naciera con problemas. Entonces hay algo en... Pero se estableció y... Exactamente, hay algo que son las maldiciones establecidas por los hombres, que son cuando una persona suelta una palabra así al aire, esa palabra no se queda cuerpo, así. Y coge cuerpo. Exactamente, y se hace y se materializa. Entonces había muchas palabras en mi contra de que había problemas, que yo naciera con un síndrome de Down, que el cerebro no se me desarrollara, un sinnúmero de cosas contrarias. Pero mi madre, ella a mí me testificó, luego ya cuando ya le dio la última trombosis, ella me testificó y me dijo, mira, el día que tú naciste, a mí que yo me iba, no el día que yo nací, cuando yo me iba a beber esa pastilla, a mí se me metían unos temblores extraños cuando yo me la iba a beber. Wow. Y ella ciertamente ya no sabía por qué. Pero era Dios tratando para que tú pudieras estar en este plano terrenal. Exactamente. A este tiempo. Porque como hablábamos, cuando una persona, en el nacimiento de Jesús, había muchas huestes celestes, como hablábamos ayer. Sí. Y muchas personas se preguntarán, ahí, esa audiencia, qué pasaba con esa hueste celeste. O sea, estaban ahí, o sea, porque sí, pero realmente no estaban porque sí, estaban por un propósito. Y era guardando el alumbramiento del Mesías. O sea, porque el depósito más grande que un alma pudo traer a este plano lo trajo Jesucristo. Padre. Entonces, ¿qué sucede? Esos ángeles, o sea, Dios dejó el cielo vacío para presenciar el nacimiento del Mesías. Wow. O sea, y mira, yo siento a Dios fuerte con esto acá. Wow. Y hay personas que tienen que entender que mira, que cuando tú naciste, cuando tú viniste a este plano, Dios movió el cielo a tu favor. Claro. Dios movió el cielo a tu favor. De tantos millones de espermas, salí tú. Exactamente. Dios movió el cielo a tu favor para que tú vinieras a esta realidad. O sea, tú no estás en esta realidad por una coincidencia, tú no estás en esta... porque aquello, porque yo me he forzado más de la cuenta. No, exacto, no, hay un propósito. Hay un propósito, todo tiene que ver con Dios. Entonces, cuando a medida que uno tiene en el pensamiento hebreo, que era algo que te iba a decir ayer, pero por la hora también hay cosas que se escapan. Sí. En los bancos en Israel, no es como ahora. Por ejemplo, yo quiero guardar 1,000 pesos, eso iban y se guardaban en una vasija. Y a esa vasija se le asignaba una persona para que la cuidara. Entonces, ¿qué sucede? Esos 1,000 pesos en ese depósito, ese valor. Entonces, ¿qué sucede? Si yo volvía y le echaba 1,000 pesos más, me ponían otra seguridad. O sea, ¿qué yo te quiero decir con esto? Uf. Dependiendo del depósito, del nivel de depósito que Dios te puso a ti, así va a ser tu cuidado angélico. O sea, hay personas que pueden creer que tienen 2 ángeles asignados. No, hay personas que pueden tener 12 ángeles, hay personas que pueden tener 50 ángeles. Todo va a depender del nivel de depósito que tú tengas. Tú sabes que ya entrando casi a terminar, porque vamos a hacer una segunda parte de este testimonio. Tú sabes que algo que me ha gustado de ti, con la fluidez que tú puedes hablar sin poner extríngulis, porque hay personas que tienen miedo a veces de testificar cosas como esta, y por eso muchas veces no son libres. Exactamente. Que la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Exactamente. Y Dios ha hecho un milagro extraordinario en tu vida. Para cerrar este capítulo, me gustaría que tú de una palabra a ese público que está ahí, que necesita, que tú le puedes decir a padres que están luchando, quizás con jóvenes así, ¿qué tú le puedes decir? Bueno, la palabra de parte de Dios para esa vida es que se acerquen a Dios, se acerquen de una manera sincera. O sea,
porque en ocasiones nosotros ponemos barreras, nosotros ponemos límites y realmente los límites que nosotros ponemos en nuestra mente limitan a Dios. Podemos ver que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes esa fe, si tú no tienes esa voluntad de entregarte en la mano del Mesías, en la mano de Jesús, o sea, Dios no va a poder hacer. Porque yo tenía una condición delicada de salud, sí, que a mí me diagnosticaban de la forma de yo mantenerme tranquilo, era a base de medicamentos. Pero yo quiero decirte que si tú te estás pasando por esto, o sea, hay solución para ti. Hay solución. O sea, este testimonio es la ventana, es la punta de lanza para decirte que si hay problemas que tú crees que no se pueden solucionar, sí tienen solución. Dios te...